Le vamos a pedir a David Boronat, que es nuestro próximo speaker, que vaya a buscar una Red Bull primero, mientras dejamos todo que hay acá. David, por favor, mientras yo te presento. Bueno, David Boronat es el CEO de una consultora de experiencia que se llama Multiplica. Ha estado en Chile ya, ¿cuántos? Como 4 años, 3 años operando. Sí, Con es oficinas nuestro 5.º año. Con oficinas alrededor de todo el mundo. Es un experto en persuabilidad, un concepto que acuñaste tú mismo con un libro que escribiste. Así es. Y sabe cómo hacer que los usuarios se queden en tu sitio, persuadirlos a que conviertan en lo que andas buscando. Así que los dejo con David Boronat. Eso. David, amarillo, 5 minutos, rojo, bájate. Ya. Si quieres tomar pregunta, en amarillo. Adelante y atrás. Ya, perfecto. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Tuve la oportunidad de vivir un par de años en Chile. Este es mi 6.º año por el mundo. He podido vivir en Brasil, en Miami, y ahora llevo 10 meses en el Silicon Valley. Y antes de empezar, lo quizá que os diría es que después de haber vivido en varios países, ser catalán, de Barcelona, me he dado cuenta que en Chile hay mucho talento. Y de alguna manera, en estos primeros 10 meses en el Silicon Valley, creo que el gran reto, o el principal reto, es el de la confianza en uno mismo. Por tanto, desde aquí una invitación a confiar en Chile, en el talento que hay, y si alguno se anima a emprender allí, a confiar sobre todo en vuestros proyectos. Yo creo que este es el key point para conseguir hacer algo realmente allí, ¿no? Y es algo que se aprende. Un poco Nico me dijo, bueno, en Web Emprendedor hay mucha gente inquieta haciendo proyectos alrededor de la tecnología en muchos casos. ¿De qué nos puedes hablar, no? Y yo un poco quería compartir con vosotros algunas ideas que creo que son importantes, sobre todo cuando queréis que vuestros usuarios ocupen o empiecen a utilizar vuestras herramientas, vuestro software, vuestras tools, ¿no? Y de ahí que le haya titulado software persuasivo, ¿no? Pero antes de empezar, dejadme compartir algunas ideas muy obvias, muy básicas, que uno aprende estando en el Silicon Valley, después de estar en exposiciones de un poco de los grandes actores, y después de ver de alguna manera cuáles son los productos que más tracción y más éxito tienen, ¿no? Y lo primero que te insisten allí es que el marketing queda en un segundo plano y lo que importa claramente es el producto. El producto es el que tiene que ser el capitalizador de que los usuarios empiecen a utilizarlo, empiecen a recomendarlo y hagan que realmente el producto tenga la suficiente masa crítica que nos ponga en una posición de que pueda haber una cierta monetización. Algo que yo creo que también os aconsejaría, y esto yo creo que lo hemos aprendido de Google en sus inicios, es el menos es más, ¿no? Cuando alguien quiere desarrollar una aplicación, de alguna manera se emociona con todas las prestaciones y funcionalidades que podría ofrecer. Pero al final te das cuenta que se produce la ley de Pareto, ¿no? Del 20-80, ¿no? Hay un 20% de las funcionalidades que aportan el 80% del valor. Y la clave está en entender que de alguna manera el esfuerzo mayor está en identificar cuál es ese 20%, ¿no? Por tanto, no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien, ¿no? Y en este sentido, también en el Silicon Valley, y esto se lo tenemos que agradecer sobre todo a la gente de Apple, se ha entendido lo importante de la experiencia de usuario, ¿no? Y se ha entendido, sobre todo en el uso de herramientas, cuán determinante es que empieces a ocupar o empieces a recomendar una herramienta cuando realmente es muy fácil de utilizar. Y en general, en los emprendimientos, sobre todo por el perfil más técnico de las personas que inician ese emprendimiento, está en no partir desde el usuario y no trabajar con el usuario que después va a ocupar ese tipo de solución. De alguna manera, vuestra máxima preocupación tiene que ser el valor de la solución, no el modelo de negocio, no la monetización. Y, por tanto, el valor tiene que ir siempre unas millas antes de lo que es la monetización. Y es absolutamente determinante el minimizar al máximo lo que son las barreras de entrada, es decir, que los usuarios empiecen a ocupar, ¿no? Ahí hay un tema como bastante complejo, que es el hecho de cómo planteo yo un modelo que facilite a los usuarios el uso de la herramienta, pero que al mismo tiempo la pongan en valor y que después me sea mucho más fácil esa monetización, ¿no? Estos modelos más de freemium. Pero si no conseguimos facilitar esa entrada, difícilmente vamos a poder demostrar el valor de nuestra solución, ¿no? Pero que sobre todo maximice las barreras de salida. Es decir, tenemos que crear herramientas que atrapen a los usuarios,
que consigan de alguna manera que los usuarios no estén por la labor de empezar a utilizar otra herramienta alternativa. Es decir, que realmente se lo pongamos muy, muy difícil. E intentar plantear la misma herramienta de tal manera de que tenga un componente viral en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso último más contundente es el de Dropbox, ¿no? En el de que empiezas a utilizar, empiezas a invitar y al final te das cuenta de que todo el mundo está utilizando Dropbox en cualquier parte del mundo, ¿no? Después de esta pequeña como introducción, vamos un poco al contenido, ¿no? Es decir, ok, tenemos un superproducto increíble, pero ¿cómo consigo desde mi web que la gente lo empiece a ocupar, ¿no? Y de alguna manera el reto, insisto, es que en general el tipo de emprendedor que hay detrás de un proyecto es un emprendedor muy tecnológico, que entiende muy bien su producto, pero que muchas veces le cuesta explicar realmente cuál es la propuesta de valor que tiene, ¿no? Yo lo que he intentado es estructurar 25 cosas que me hubiera gustado que me hubieran dicho alrededor de 4 ejes, ¿no? El eje del mensaje. Yo creo que en general, cuando estamos hablando de un site para un software, el site no tiene altísima complejidad. Al contrario, lo que nos estamos dando cuenta es que los sites que mejor funcionan son los sites que tienen menos páginas y más simples, ¿no? Y que quitan cualquier tipo de ruido en la página, ¿no? Pero el mensaje es absolutamente determinante. Y en general no sabemos articular un mensaje que funcione en muy pocos segundos, ¿no? El tema de la credibilidad. O sea, no es que me digas que eres increíble, es que yo te crea que realmente eres increíble. Y por tanto, ¿cuáles son aquellos pequeños elementos que tú vas a incluir en tu discurso para que no solo entienda qué me ofreces, sino que realmente te crea, ¿no? Y después, como claramente me invitas, ¿no?, a iniciar un proceso de prueba de uso de tu producto, ¿no? Y por último, también me gustaría hacer algún comentario sobre el tema del pricing, ¿no? ¿Cuáles son algunas reglas que hay que tener presentes, ¿no? Cuando hablamos de mensaje hay como 3 preguntas muy claras que os tenéis que hacer. Como usuario es, ¿qué me ofreces? ¿Por qué lo que me ofreces es para mí? ¿Y por qué vale la pena perder un minuto más de mi tiempo valioso en profundizar con tu solución? ¿Vale? Pensar que los usuarios, y todos lo sois, somos muy exigentes, ¿eh? Navegamos por Internet, entramos en una página, metemos la cabeza, no entendí nada y le dimos al botón back. Y el usuario nos concede muy pocos segundos para realmente generar un interés en él, ¿no? De ahí que hay algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Uno es que no hablemos desde nuestros productos. Nuestros productos no les interesa a nadie. Lo que les puede llegar a interesar a nuestros usuarios es la solución al problema que puede tener el usuario, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo es UserZoom, que es una empresa española que está en el Silicon Valley, que nos ofrece toda una serie de baterías de soluciones para mejorar la experiencia de usuario. Y lo que nos dicen en su propuesta de valor es, en un único lugar, toda una batería de herramientas para mejorar tu experiencia de usuario. Hay un tema del cual tampoco no he visto muchos ejemplos, pero que yo creo que es muy determinante. En general, depende del tipo de solución que ofrezcamos, la solución se ofrece a diferentes tipos de interlocutores, sobre todo soluciones de empresas. Puede haber, yo qué sé, el responsable de producto, puede haber el responsable de tecnología, puede haber el responsable de negocio. Puede ser el mismo producto, pero la verbalización de cómo presentamos los beneficios y los motivos por los cuales empezar a ocupar o comprar un producto son distintos. De ahí que, en general, y esto funciona para cualquier tipo de sites, tenemos que crear rutas de navegación que permitan al usuario, de alguna manera, identificarse con un arquetipo y, de alguna manera, desplegar un argumentario lo más afín a ese tipo de público. Por ejemplo, Magento, que es una solución de comercio electrónico que probablemente conoceréis, pues claramente entiende que el tipo de discurso, incluso de prestaciones que tiene que presentar, difieren mucho en pequeñas empresas de grandes corporaciones. Al final, algo que hemos entendido es simplicidad al extremo. Nadie lee nada en Internet hasta que no ha decidido tener interés en él. Entonces, cuando yo llego en un site, realmente tenemos que pensar muy bien cómo vamos a verbalizar lo que hacemos, ¿no? Me parece un ejemplo muy interesante el de MailChimp, que básicamente nos dice Easy Email Newsletters. Con lo cual, rápidamente yo ya entendí exactamente lo que tú me estás ofreciendo, ¿no? Y aquí tiene un pequeño detalle que me parece muy interesante, es ya dale, es decir, empieza el proceso de empezar a utilizarlo de manera gratuita, pero tiene un enlace debajo que para mí me parece muy poderoso, ¿eh? El de necesitas que te convenza todo, después te voy a dar las razones, ¿no?
en línea con esto, es muy importante intentar ver exactamente cuáles son aquellas 3, 4 cosas, no más. No existen listados de 7, 8 cosas que el usuario va a poder querer escanear, casi ni leer, para entender exactamente el detalle de tu prestación, ¿no? Por ejemplo, Shopify también es un muy buen ejemplo. Este es su homepage. O sea, realmente no hay absolutamente nada más allá de decirnos 3, 4 cosas que consideran claves e invitarnos a empezar a crear nuestra tienda, ¿no? Algo que también es determinante es buscar maneras muy visuales de ayudarme a entender exactamente la calidad, de alguna manera, el tipo de solución que tú me vas a ofrecer, ¿no? Por ejemplo, Mind, yo creo que también es un muy buen ejemplo, siguiendo este mismo esquema de gran mensaje que me ayuda a entender pues, exactamente qué me estás ofreciendo, con un poquito de profundidad, y algunos dispositivos que me ayudan a entender un poco, en este caso, las diferentes opciones que me das, ¿no? Y algo que también hemos ido viendo es cuán importantes son estas demos de minuto, poco más, que me ayudan a entender el producto, ¿no? Yo si estuviera en vuestro caso, realmente donde me gastaría el dinero es encontrar un buen diseñador gráfico para que realmente me produciera una pieza que ayudara a explicar en muy poco tiempo realmente cuál es nuestra propuesta. Esta es la home de Dropbox. Es una demo y hay un enlace para empezar a descargar su solución. Hablamos un poco de credibilidad. Hablamos de, ok, ya entendí tu propuesta de valor, pero ¿cuáles son los motivos por los cuales, o de alguna manera, le dan profundidad a esa propuesta de valor? ¿Qué otros ya lo están haciendo? ¿Y por qué debo creerte? Cuando hablamos de beneficios o de ventajas, tenemos que hacer un esfuerzo por tangibilizar al máximo esas ventajas. No sirve decir, mejoraremos, no sé, la productividad en tu empresa. Sirve decir, mejoraremos un 30% la productividad de tus empleados. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que intentar cuantificar al máximo nuestra propuesta de valor, aunque sea simplemente una aproximación. En las personas, sobre todo cuando tenemos muy poco tiempo, los números tienen una fuerza muy poderosa y nos ayudan a creer lo que me estás diciendo. ¿Se entiende? OpenBravo es un muy buen ejemplo que despliega pues, toda una serie de los beneficios de su RP en código abierto con claros mensajes claramente cuantificados. Dándome los argumentos necesarios, ¿no? El ejemplo que estábamos mostrando antes, ¿no? de MailChimp es, ok, yo te he creado una ruta para que empieces a utilizarlo, si no estás convencido, de una manera muy visual, en una única página, con muy pocos textos, consigo explicarte los diferentes argumentos por los cuales vale la pena utilizar mi aplicación, ¿no? Mirando otros usuarios o tipologías de usuarios que ya están disfrutando de este tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, la gente de Skype nos presenta casos de diferentes empresas, cómo están ocupando internamente, en este caso, el servicio de telefonía IP. Algo que es muy importante, y yo creo que en verdad quienes mejores están haciendo sites para aplicaciones de software son los de 37 Signals. Entiendo que conocéis soluciones como Basecamp, ahora veremos algunos ejemplos interesantes de cómo articular realmente una presencia para una aplicación. Y yo creo que en esta industria empieza a estar todo inventado, ¿no? Hace unos días escuchaba alguien que decía algo como copiar de uno es realmente una copia, o sea, es realmente algo que no deberíamos hacer, pero copiar de muchos es alta investigación. Y un poco el planteamiento es esto, es decir, de esta misma presentación salen 5, 6, 7 sites que deberíais miraros en detalle para buscar realmente para vuestro proyecto en cuestión cuál realmente aplica o con qué elementos aplica con mayor detalle. La gente de Basecamp, por ejemplo, algo que hacen muy bien es combinar algunos testimoniales con una legibilidad muy grande, es decir, esta es la tendencia del tipo de sites que vamos a ir haciendo cada vez más, con elementos que me ayudan a entender las prestaciones y que de alguna manera consiguen reforzarse mutuamente el testimonial con las funcionalidades que nos ofrecen. En algunos casos lo mejor es que se lo digamos en primera persona. No sé si conocéis Prezi, es una solución para hacer presentaciones y es el mismo CEO el que nos presenta qué es Prezi y por qué utilizarlo, ¿no?
Y en algunos casos puede tener sentido intentar buscar en algún momento de la navegación, no en una sección como ella misma, algunos elementos que nos puedan de alguna manera reforzar por parte de terceros, ¿no? Pueden ser menciones de medios de comunicación importantes o algún premio que hayamos ganado, ¿no? Pero muchas veces el problema es que el usuario tiene que entender lo que tiene que hacer. Y un poco algo que hemos aprendido es que el usuario, como menos piense, mejor. El usuario tiene que ir fluyendo y realmente la manera como le presentamos lo que nosotros queremos que haga realmente tiene que ser muy contundente. Algunos ejemplos que me parecen interesantes, ¿no? Esta gente que nos ofrece una aplicación nos dice claramente qué es lo que esperamos que hagamos, ¿eh? Nos la tenemos que descargar, nos tenemos que conectar con las diferentes redes y a partir de ese momento empezamos a compartir determinadas cosas que podamos ver en nuestro día a día, ¿no? Y esta es su página de inicio, ¿no? Es tan simple como esto, ¿no? Hay sites que ya han entendido que el site estrictamente casi no tiene que tener ningún enlace. Y esto es algo que hemos ido aprendiendo en muchos proyectos de experiencia de usuario. Cualquier recorrido que haga que el usuario no avance en su decisión de hacer lo que nosotros queremos que haga, nos estaremos equivocando, ¿no? En el caso de Firefox es esto, ¿eh? Tú vienes aquí a descargártelo, este es el botón y además reconozco que lo estás haciendo con un Mac y no te complico la vida en saber cuál es el dispositivo que estás utilizando o la versión del sistema operativo que estás utilizando. Algo que es muy importante es trabajar las llamadas a la acción y hacerle entender al usuario qué es lo que va a pasar cuando le dé a una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Shopify, la llamada a la acción es Open Your Store Now. Yo creo que este tipo de llamadas es mucho más poderosa que el de Sign Up, que no dice nada estrictamente, o podría decir mucho más, ¿no? Entonces, el intentar incluir algún tipo de palabras que inviten con más fuerza al usuario a empezar ese proceso, yo creo que tiene claros efectos positivos, ¿no? Como es el ejemplo de Spotify, ¿no? En algunos casos me parece muy interesante que ya en la misma home se inicie el proceso. Esto es un site que se llama Contain, que también sirve un poco para compartir las diferentes cosas que de alguna manera quieres compartir con tus amigos en tu día a día y de una manera muy poco intrusiva ya me están invitando a crear de alguna manera mi página dentro de su site ya en una primera página de inicio, ¿no? Y además todo el proceso minimiza absolutamente y visualiza de alguna manera los pasos o la información que tenemos que darle, ¿no? Algo que es muy obvio es el hecho de facilitar al máximo que los usuarios prueben, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos aprendiendo de las soluciones que realmente están teniendo más éxito es que la fórmula mejor es una fórmula que pasa porque el usuario pueda probar durante un tiempo nuestra solución, ¿no? En algunos casos, con un compromiso ya de pago, después veremos que depende del tipo de solución que ofrezcamos, quizás es mucho mejor no pedir una tarjeta de crédito al principio porque frena realmente el uso. Realmente necesitamos que los usuarios utilicen al máximo nuestro producto para entender el valor que tiene, para que realmente se justifique que realmente quieran pagar, ¿no? Y por tanto, uno de los temas también muy relevantes es entender pues, cuáles son los frenos o los miedos que tienen los usuarios, ¿no? Fijaros cómo nos presenta el tema de los precios la gente en este caso es Basecamp, y nos dice solo el registro en 60 segundos, es decir, el proceso va a ser así de rápido, no necesitas tarjeta, en cualquier momento puedes hacer un upgrade, puedes darte de baja, con lo cual me estás de alguna manera resolviendo algunos de los miedos que tenemos cuando contratamos este tipo de producto. Y cuando hablamos de pricing hay algunas cosas que yo creo que son importantes, ¿no? ¿Fuera de tiempo? ¿Sí? Un minuto, perdón. Cuando hablamos de pricing, algo que es muy importante es, uno, que entendamos sobre todo en qué momento tenemos que hablar de precios. Y el precio condiciona en qué momento tenemos que hablar de precios. Si somos caros, primero necesitamos presentar al máximo el valor de nuestra herramienta y es incluso recomendable de que no haya una sección de pricing en el site, porque todos tendemos inicialmente a ver pricing por curiosidad. Si es muy caro, desconectamos y no hemos percibido el valor, ¿no? Entonces, algo muy determinante. Después, el hecho de ponérnoslo realmente muy fácil, es decir, que recomendamos al usuario lo que queremos que nosotros contratemos, con muy pocas opciones, y este tipo de esquema es el que más, de alguna manera,
está funcionando a nivel comparativa. Hay un concepto, y termino, que yo creo que es muy importante, que es el de reframing, que se utiliza en estrategia de pricing, que básicamente viene a decir: juega con tus precios y con tus productos para hacerme creer que lo que estoy comprando es barato. Y esto, el ejemplo más fácil es, en los McDonald's inventaron un envase gigante para que percibiéramos el grande que querían que compráramos como el que realmente teníamos que comprar. Y esto funciona también en software. Ofrezcamos una solución hiper completa, hiper cara, para que realmente la percepción de precio del que hay más abajo sea menor. O incluso verbalicemos, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de, me invento, $350 al año, que decir, por solo $1 al día, realmente puedes disfrutar de esta solución. Y si os parece, en SlideShare he compartido esta presentación, slideshare.net/David Boronat. Muchas gracias por vuestro tiempo y disculpa por el retraso. Entonces, chicos, muchas gracias, David, por tu presentación. Nos vamos a tomar café ahora. Vamos a hacer un café un poquito más corto, de 20 minutos. Vamos a tratar de poder ponernos al día de aquí a la hora del almuerzo. David va a estar acá. David va a estar acá, ¿no es cierto? Por favor, sale al coffee break y comparte con los chicos para ver si tienen alguna pregunta. Y ahora, todos tienen que salir del auditorio porque si están acá solos sin compartir con la gente en el coffee, esta cuestión no sirve de nada. Es obligatorio, por favor. Todos a tomar café y a conversar con la gente. Mientras vuestro software, vuestras tools, ¿no? Y de ahí que le haya titulado software persuasivo, ¿no? Pero antes de empezar, dejadme compartir algunas ideas muy obvias, muy básicas, que uno aprende estando en el Silicon Valley, después de estar en exposiciones de un poco de los grandes actores, y después de ver de alguna manera cuáles son los productos que más tracción y más éxito tienen, ¿no? Y lo primero que te insisten allí es que el marketing queda en un segundo plano y lo que importa claramente es el producto. El producto es el que tiene que ser el capitalizador de que los usuarios empiecen a utilizarlo, empiecen a recomendarlo y hagan que realmente el producto tenga la suficiente masa crítica que nos ponga en una posición de que pueda haber una cierta... Le vamos a pedir a David Boronat, que es nuestro próximo speaker, que vaya a buscar una Red Bull primero, mientras dejamos todo que hay acá. David, por favor, mientras yo te presento. Bueno, David Boronat es el CEO de una consultora de experiencia que se llama Multiplica. Ha estado en Chile ya, ¿cuántos? Como 4 años, 3 años operando. Sí, con es nuestro quinto año. Con oficinas alrededor de todo el mundo. Es un experto en persuabilidad, un concepto que acuñaste tú mismo con un libro que escribiste. Así es. Y sabe cómo hacer que los usuarios se queden en tu sitio. Persuadir. La monetización. Algo que yo creo que también os aconsejaría, y esto yo creo que lo hemos aprendido de Google en sus inicios, es el menos es más, ¿no? Cuando alguien quiere desarrollar una aplicación, de alguna manera se emociona con todas las prestaciones y funcionalidades que podría ofrecer. Pero al final te das cuenta que se produce la ley de Pareto, ¿no? Del 20-80, ¿no? Hay un 20% de las funcionalidades que aportan el 80% del valor. Y la clave está en entender que de alguna manera el esfuerzo mayor está en identificar cuál es ese 20%, ¿no? Por tanto, no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien, ¿no? Y en este sentido también en el Silicon Valley, y esto se lo tenemos que agradecer sobre todo a la gente de Apple, meses en el Silicon Valley, creo que el gran reto, o el principal reto, es el de la confianza en uno mismo. Por tanto, desde aquí una invitación a confiar en Chile, en el talento que hay, y si alguno se anima a emprender allí, a confiar sobre todo en vuestros proyectos. Yo creo que este es el key point para conseguir hacer algo realmente allí, ¿no? Y es algo que se aprende. Un poco, Nico me dijo, bueno, en Web Emprendedor hay mucha gente inquieta haciendo proyectos alrededor de la tecnología en muchos casos. ¿De qué nos puedes hablar, no? Y yo un poco quería compartir con vosotros algunas ideas que creo que son importantes, sobre todo cuando queréis que vuestros usuarios ocupen o empiecen a utilizar vuestras herramientas. A que conviertan en lo que andas buscando. Así que los dejo con David Boronat. Eso. David, amarillo, 5 minutos, rojo, bájate. Ya. Si quieres tomar pregunta en amarillo. Adelante y atrás.
Ya, perfecto. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Tuve la oportunidad de vivir un par de años en Chile. Este es mi sexto año por el mundo. He podido vivir en Brasil, en Miami, y ahora llevo 10 meses en el Silicon Valley. Y antes de empezar, lo quizá que os diría es que después de haber vivido en varios países, ser catalán, de Barcelona, me he dado cuenta que en Chile hay mucho talento. Y de alguna manera, en estos primeros 10